repasar algo del tema anterior y aprovechando que quedan unos minutos hasta que se integren todos. En el anterior tema hemos hablado de aquellas patologías que ustedes deben conocer, que son básicas y que se manifiestan con dificultad respiratoria. Son recién nacidos que requieren de un manejo inicialmente de parte de la persona que ha recibido al niño, un manejo inicial adecuado que evite que el niño llegue en malas condiciones a un hospital de mayor complejidad. Hemos hablado de todas aquellas patologías que provocan dificultad respiratoria al nacer. Hemos hablado de atresia de coanas, hemos hablado de macroglosia, hemos hablado también de algunas masas o tumefaciones o aumentos de volumen que pueden afectar la vía aérea, como ser hemangiomas, linfangiomas, higroma quístico, teratoma, que pueden estar localizados en la vía aérea. Para todo eso es importante saber intubar y en algún caso que no se pueda pues, hacer una traqueostomía para que de ese modo el niño respire y se lo refiera en buenas condiciones a un hospital de mayor complejidad. Hemos hablado de atresia de esófago con sus 5 variedades y cómo se puede diagnosticar la atresia de esófago, comenzando desde los antecedentes que pueden proporcionarnos los ginecólogos, los ginecobstetras. Un dato importante es el polihidroamnios, luego está que nosotros tratemos de introducir al recién nacido una sonda. Si pasa la sonda, bueno, descartamos la atresia de esófago, pero no descartamos la obstrucción intestinal, porque la obstrucción puede estar más abajo, como vamos a ver ahora. En caso de una atresia de esófago, vamos a ver que la sonda no pasa y aprovechamos de inyectar aire y se le toma una radiografía al recién nacido, observando el cabo proximal donde se encuentra la sonda enrollada, ¿no? Hay abundante escalorrea, ahogo, cianosis y de luego vómitos. En estos casos, bueno, al niño hay que, sacando una radiografía y confirmando el diagnóstico, se lo atiende aspirándole todo el contenido del saco y poniéndolo en decúbito lateral para evitar que a través de la fístula pueda producirse complicaciones pulmonares que van a complicar el pronóstico del niño, ¿no? Envolverlo en algodón, mantener la eutermia, niño calientito con una vía que va a facilitar la administración de algún medicamento y para evitar el desequilibrio hidroelectrolítico y se lo envía al niño con un diagnóstico, ¿no? Bueno, hemos visto luego los diferentes tipos de atresia de esófagos y en la radiografía hay un fondo de saco y hay aire en el estómago, es una atresia con fístula. El manejo es ese. La resolución ya es a nivel de un hospital ya de mayor complejidad, un tercer nivel. Pero ustedes tienen que estabilizar al niño y referirlo en buenas condiciones. Luego hemos hablado de la hernia diafragmática, es un defecto del diafragma que puede encontrarse en la derecha, la izquierda. Los más importantes son aquellos que se denominan hernia de Bostalek, el más frecuente en el 80-85% de los casos es en el lado izquierdo y provoca pues la entrada de las vísceras abdominales a la cavidad torácica, desplazando al corazón al lado derecho
y causando a uno la adolescencia. Los niños nacen con gran dificultad respiratoria, están cianóticos, están con bastante saliveo, ahogo, vómitos, y tienen un Apgar muy bajo. Inmediatamente hay que reanimar a estos niños, darles oxígeno, y la cialorrea y la criada que les manifieste como cianosis aparente de extrocardia, y tenemos la gran dificultad respiratoria. En la radiografía vamos a ver las vísceras abdominales dentro del tórax y el corazón desplazado hacia el lado derecho. Ese sería el diagnóstico que tenemos. También puede haber polihidroamnios porque las vísceras están de alguna manera obstruidas por la presión del borde del diafragma. Y qué importante en estos casos, y esto es lo que me olvidaba decirles, es la antropometría, que determina o hace también sospechar o confirmar el diagnóstico, ¿no? Normalmente el perímetro cefálico es de 35, el perímetro torácico es 34 y 35, y el perímetro abdominal 33 o 32. En esos niños con atresia o con hernia diafragmática tenemos un perímetro torácico mayor de 37, 38 y un perímetro abdominal muy pequeño en relación a lo normal, pues tenemos 26, 25 de perímetro abdominal porque el abdomen está totalmente vacío, las vísceras se han metido al tórax. Bueno, también a estos niños hay que descomprimir, hay que aspirar todo, evitar que hayan vómitos, que el niño se asfixie, darle oxígeno y pues sacarle una radiografía donde vamos a constatar la presencia de vísceras y el corazón desplazado a la derecha, ¿no? También se los refiere en buenas condiciones, manteniendo la temperatura del cuerpo, una vía con el diagnóstico de hernia diafragmática. Hemos hablado de la gran mortalidad en estos pacientes, pero algo ya se está haciendo para disminuir la mortalidad, ¿no? El balón endotraqueal que se introduce en el feto entre las 26, 27 semanas hasta las 32 semanas para evitar que el pulmón se vacíe de líquido que va formando y mantenga en lo posible su tamaño. Bueno, ahora vamos a hablar. Tenemos 45 alumnos que están registrados. Bueno, esto no tiene que cambiar y no quiero reclamos después porque a veces dicen yo estuve, pero no sé por qué no está mi nombre, ¿no? Porque abandonan, porque no participan o porque cuando se corta en un tiempo más, no vuelven a ingresar y tienen que registrarse en plataforma y yo controlo la asistencia y también a nivel de la universidad. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la primera parte? No, doctor. Regina, espero que estés atenta. Sí, Jeremy, estoy. Eduardo Herrera. Eduardo, ¿algún Aquí, comentario? no, doctor, por el momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque Yelmi Lourdes. No está. Yelmi Lourdes está registrada, pero ha debido ir a comer un sándwich. Vamos a ir registrando a aquellos que están registrados, pero no contestan o no participan.
Bueno, vamos a hablar de emergencias quirúrgicas del recién nacido que se manifiestan con algún tipo de manifestación gastrointestinal, que generalmente, como en el adulto, los problemas gastrointestinales son obstrucciones, perforación y hemorragia en algún nivel del tubo digestivo. En el recién nacido, lo más importante, lo que con mayor frecuencia se ve, es la obstrucción intestinal, ¿no? Bueno, entonces tenemos obstrucción, perforación y hemorragia. La obstrucción va a dar lugar, más tarde puede dar lugar a la perforación y a la hemorragia. Vamos a hablar de la obstrucción intestinal en el recién nacido, ¿ya? Puede haber, en los casos de obstrucción intestinal, una sospecha o se puede hacer un diagnóstico prenatal, como habíamos observado al hablar de los adelantos que se han producido en los últimos años respecto al apoyo diagnóstico y al diagnóstico prenatal de algunos defectos, ¿no? Tenemos la simple ecografía o la radiografía nos va a mostrar pues algunos datos respecto al recién nacido. La ecografía, si es que hay un buen ecografista, vamos a ver que existen signos de distensión intestinal, las asas intestinales dilatadas, polihidroamnios, inclusive en algunos casos se puede ver, en algunos casos, no siempre, se puede ver un signo de la doble burbuja, como vamos a ver más tarde a qué corresponde este signo, ¿no? Bueno, generalmente va acompañado de vómitos biliosos dependiendo del nivel de la obstrucción y debe ser evaluado rápidamente en caso de que tengamos la posibilidad de hacer un diagnóstico prenatal, poder ver la posibilidad de trasladar a la mamá a otro centro para que pueda ser recibido el niño en mejores condiciones. Una vez nacido el niño, vamos a tener algunos signos que son característicos de las obstrucciones y nos van a dar una pauta acerca del nivel de obstrucción, ¿no? Vamos a ver cada una de estos signos, que son 5 los más importantes. Los signos más importantes son el polihidroamnios materno, o sea, la ginecóloga, aparte de la ecografía, una vez que el niño nace, puede ser que no tengamos el dato o un diagnóstico prenatal, el aumento de la cantidad de líquido amniótico, va a haber eso nos va a indicar o nos va a sugerir la obstrucción intestinal alta. O sea, para que no se olviden, porque son preguntas de examen, el polihidroamnios materno es signo de obstrucción intestinal alta. ¿Ya por qué? Porque el niño, pues, no deglute líquido amniótico, pero no absorbe, lo vomita porque tiene la obstrucción. Entonces, se sigue produciendo sí, líquido amniótico y como el niño no digiere, no absorbe, pues existe una mayor cantidad de líquido amniótico. Entonces, es el primer dato. Una vez que la obstetra nos dice hay mucho líquido amniótico, el interno va a recibir el bebé, lo va a llevar a la servocuna, si es que estamos en un centro que tenga una servocuna para recibir al niño, y si no, donde esté, se recibe al niño, y para ver por qué está con mayor cantidad de líquido amniótico, se introduce una sonda que sirve para descartar una atresia de esófago, y si pasa, pues vamos a llegar al estómago y vamos a absorber, si se absorbe más de 20 centímetros cúbicos de contenido gástrico, eso nos va a
ir confirmando la obstrucción intestinal. Descartamos la atresia de esófago, pero vamos a sospechar que hay una obstrucción en algún nivel, una obstrucción alta. Una vez que el niño ya se ha ido donde hay Doctor, alojamiento conjunto, ¿sí? ¿se absorbe cuánto de líquido usted habló? Si tú absorbes más de 20 centímetros cúbicos de líquido amniótico, quiere decir que hay una obstrucción intestinal, ¿no? O sea, introduces la sonda nasogástrica y aspiras. Si hay más de 20 ml de contenido gástrico en un recién nacido, ya sospechas o vas confirmando el diagnóstico de obstrucción intestinal alta. Bueno, entonces, una vez que el niño ha sido atendido, secado, vestido, se le han hecho todas las mediciones, va a ir al alojamiento conjunto y seguramente al interno lo van a llamar las enfermeras y le van a decir que el niño está vomitando. Entonces, o hay un babeo excesivo o hay vómitos. Y luego van a avisarle al interno que su barriguita está muy hinchada, que hay una distensión abdominal y que no ha eliminado gases ni meconio, ¿no? Entonces son 5 signos que son importantes para hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal, ¿no? Bueno, cuando tenemos esos 5 signos, o sea, polihidroamnios, mayor cantidad de 20 centímetros cúbicos o más de líquido de contenido gástrico, distensión abdominal, vómitos y falta de eliminación de gases y meconio, vamos a hacerle una radiografía al niño, ¿no? Vamos a hacer una radiografía que generalmente con una sola placa vamos a ver tórax y abdomen. Entonces vamos a ver las características de la imagen que nos va a mostrar la radiografía. Si vemos que el catéter radiopaco no puede pasar más allá del esófago superior y hay un fondo de saco, vamos a diagnosticar una atresia de esófago y vamos a determinar que esa es la causa del polihidroamnios, ¿no? Bueno, si hay una fístula tráqueo-esofágica, se va a observar la presencia de aire en el abdomen, en el estómago y el intestino. Si la atresia o si la obstrucción es más baja, puede haber una obstrucción a nivel del estómago, una membrana a nivel del píloro. Entonces, si sacamos una radiografía, vamos a observar un estómago totalmente distendido y ausencia de aire en el resto del abdomen. Solamente va a haber una gran burbuja de aire, que es el estómago distendido por la membrana que existe a nivel del píloro. El resto del abdomen va a estar excavado, plano, y en la radiografía se va a ver solamente la burbuja de aire correspondiente al estómago y el resto no va a tener absolutamente nada de aire, ¿no? Si la obstrucción es más baja, tenemos a nivel del duodeno, que es la más frecuente entre todas las obstrucciones, vamos a tener una obstrucción duodenal que puede deberse a estas 3 causas que más tarde vamos a describirlas: la atresia duodenal pura, un páncreas anular que rodea al duodeno y lo estrecha, haciendo de que se obstruya totalmente, o unas bandas peritoneales que pueden presionar al duodeno y provocar una obstrucción duodenal. Cuando sacamos la radiografía y vemos que no hay atresia de esófago, no hay una imagen grande del estómago, pero tenemos una imagen de doble burbuja, o sea, hay una doble burbuja, aire en el estómago y en la primera porción del duodeno, vamos a pensar o estar seguros de que es una obstrucción a nivel duodenal. Entonces, una doble burbuja, una gran burbuja a nivel del estómago y otra pequeña burbuja a nivel del duodeno. Y el resto del abdomen va a estar totalmente sin aire, ¿ya? Cuando la obstrucción intestinal es más baja a nivel del IE1 y del íleon, vamos a ver una imagen
las asas intestinales, el estómago, el duodeno y las asas intestinales del yeyuno y el ilion están llenas de aire, están distendidas, dilatadas, y el resto del abdomen va a estar sin gas hasta el recto, ¿no? Esas son las imágenes que vamos a ver. Entonces, cuando las obstrucciones son muy distales, digamos, ya en intestino grueso, no se puede localizar a través de una radiografía porque las asas intestinales del yeyuno y del ilion van a estar superponiéndose al nivel de la obstrucción cuando es a nivel del intestino grueso. Entonces no nos va a dar una imagen que pueda mostrarnos el nivel de obstrucción cuando la obstrucción es muy distal. Hay una patología que también va a provocar una obstrucción intestinal y que esto es pregunta de examen en los exámenes de grado, que se llama ilio meconial. Este ilio meconial es un tapón de meconio a nivel del ilion. Es un meconio espeso, viscoso, duro, alquitranado, que obstruye una buena porción del intestino delgado del ilio, ¿no? Y es consecuencia, como vamos a ver después, de otra patología que se llama fibrosis quística. Entonces, esa porción de meconio está totalmente duro, viscoso, que produce una obstrucción intestinal, y a la radiografía vamos a ver una imagen característica que se llama imagen en vidrio esmerilado, más o menos parecida a la imagen que muestra la membrana hialina en un recién nacido pretérmino, que seguramente ustedes han escuchado hablar de la membrana hialina. De todas maneras, esas son las causas de obstrucción intestinal en el recién nacido. Atresia de esófago, una obstrucción gástrica por una membrana a nivel del píloro, donde en la radiografía se va a ver una imagen de una gran burbuja que es el estómago dilatado. Luego tenemos una obstrucción más baja a nivel del duodeno, donde vamos a ver la primera porción del duodeno más el estómago formando una doble burbuja y el resto del abdomen totalmente sin aire. Tenemos las obstrucciones más distales que no vamos a poder identificar el nivel de obstrucción con la radiografía. Y luego tenemos el ilio meconial, también se llama enfermedad meconial o tapón de meconio, que es un meconio espeso, viscoso, que tiene relación con una enfermedad que se llama fibrosis quística. Es una enfermedad que produce la disminución del contenido líquido de algunas secreciones, especialmente a nivel pulmonar. Las personas se mueren por problemas y complicaciones pulmonares porque tienen secreciones espesas, pero afecta también a nivel del ilio. Y la característica radiológica es una imagen de vidrio esmerilado, es decir, como vidrio catedral, con puntitos que son pequeñas burbujitas de aire que están mezcladas con el meconio, ¿no? Vamos a ver cada una de estas. Si es una obstrucción gástrica, que es muy rara, ya va a haber una membrana parcial o completa a nivel del píloro. Cuando la membrana es incompleta, puede ser que el niño se vaya a su casa, porque deja pasar el contenido gástrico hacia el intestino, pero con gran dificultad. Entonces, de todas maneras, hay una dilatación gástrica, hay una hipertrofia muscular y la evolución puede ser insidiosa, larvada. Puede el niño volver muchas veces al hospital con vómitos intensos, y ahí uno va a hacer un examen con contraste y va a determinar la presencia de una membrana incompleta que está obstruyendo parcialmente el estómago. Pero cuando la obstrucción es completa, vamos a tener vómitos intensos desde el primer momento, ¿no? Porque la membrana la membrana a nivel del píloro es completa,
va a producir una gran dilatación del estómago y, bueno, no existe la doble burbuja, solamente una gran imagen, una imagen de una burbuja enorme que es el estómago dilatado. El tratamiento en estos casos es hacer una gastrostomía. Bueno, el tratamiento definitivo, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es poner una sonda nasogástrica, disminuir la dilatación o la distensión del estómago y luego, pues, referir al paciente en la forma como les he explicado en varias oportunidades, ¿no? Bueno, luego tenemos más abajo la atresia duodenal y como les explicaba, la atresia duodenal es una de las obstrucciones que más frecuentemente se ve. Aproximadamente del 20 a 30% de los niños con atresia duodenal tienen también trisomía 21, pero eso les voy a explicar con mayor detalle para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿no? Tienen otras malformaciones, a veces presentan anomalías cardíacas y esta atresia duodenal puede ser un diafragma duodenal, es decir, existe una membrana que divide el duodeno, la primera porción con la segunda porción, a través de una membrana completa que no deja pasar el alimento o el contenido del duodeno. Puede haber una atresia duodenal completa, caracterizada por una cuerda fibrosa y ambos extremos están separados por esta cuerda. Y la atresia tipo 3, también llamada atresia duodenal completa, que corresponde a la separación completa de los dos extremos del duodeno. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora, existen otras variedades que van a provocar una obstrucción duodenal. La atresia duodenal pura, el páncreas anular y las bandas peritoneales. En los tres existe vómitos desde el principio. La atresia duodenal es una falta de continuidad del duodeno que puede ser por una membrana, por un cordón fibroso o separados ambos extremos del duodeno. Pero puede haber también unos brotes pancreáticos que van a rodear al duodeno y lo van a estrangular y van a producir una obstrucción duodenal. ¿Ya? Eso es otra variedad de obstrucción duodenal. O puede haber casos en los que hay niños que tienen una mal rotación intestinal, es decir, sus intestinos rotan hacia el lado izquierdo, el ciego se va a la izquierda llevándose consigo unas bandas, las bandas donde están fijadas a la pared del peritoneo, bandas peritoneales que van a presionar al duodeno y van a producir obstrucción duodenal. Es más frecuente en niños pretérminos la atresia duodenal pura, ¿ya? Esto quiero que se acuerde bien. En recién nacidos prematuros, cuando existe signos de atresia duodenal, vamos a pensar, o de obstrucción duodenal, vamos a pensar en una atresia. En niños de buen peso, que no son prematuros y que tienen signos de obstrucción duodenal, vamos a pensar en páncreas anular, en que el brote pancreático o los brotes pancreáticos han rodeado el duodeno y lo han obstruido. Pero hay otros niños que presentan una mal rotación intestinal, muy rara vez, pero existe. Estas bandas pueden presionar y provocar una obstrucción duodenal. Son tres tipos: atresia duodenal, páncreas anular, donde está la trisomía 21 generalmente, y las bandas peritoneales, donde además hay malrotación intestinal, etc. Vamos a ver. Entonces, esta es una atresia duodenal. Tenemos el estómago, una gran burbuja, y la primera porción del duodeno, y esta es la variedad 3, la que están separados ambos extremos del duodeno. El duodeno, la primera porción del duodeno,
y no está unida por ningún cordón, ninguna membrana. Ambos extremos están separados, ¿no? Bueno, entonces es un impedimento el paso del contenido intestinal a través de cualquier porción del duodeno. Ya es una alteración donde no se ha desarrollado adecuadamente el duodeno, no se ha producido la continuidad de su luz intestinal. Representa el 40%, 40-60% de obstrucción del intestino. ¿Ya? No tiene predilección por la raza, se presenta igual en varones y mujeres, pero hay siempre o casi siempre el antecedente de polihidroamios. No siempre, porque muchas veces la mamá ya llega con la bolsa rota o estando duchándose rompe la bolsa y no se tiene el dato de polihidroamios, ¿no? Bueno, está asociada a malformaciones cardíacas y a otras malformaciones o anomalías que es necesario investigarlas, pero ustedes con que reciban el niño lo manejen inicialmente bien y lo refieran, ya se buscarán otras malformaciones. Si es un niño de término y puede tener un síndrome de Down. Bueno, entonces tenemos estas variedades. Atresia duodenal pura, ya por una membrana que separa un cordón fibroso, directamente no están unidos los dos segmentos, una estrechez del duodeno, las bandas duodenales o bandas de Ladd, el páncreas anular y la malrotación intestinal que va a dar lugar a las bandas de Ladd y a las bandas duodenales que van a obstruir el duodeno. Tenemos 5 minutos, se va a cortar y ustedes van a volver a entrar, por favor. Entonces, los tipos de atresia duodenal, la atresia con membrana, la que ocluye el paso del alimento, es una membrana. Los dos extremos del duodeno se unen mediante un cordón fibroso y el otro que están separados ambos extremos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la causa? Ya. Lo que vamos a ver para el diagnóstico son los vómitos, que pueden ser biliosos o líquido claro, dependiendo de dónde está el nivel de obstrucción. Si es preampollar o posampollar. Hay babeo excesivo, hay distensión abdominal, falta de eliminación de heces y gases, el antecedente del polihidroamios. Puede haber ictericia por la obstrucción y después vamos a ver. Y esta es la radiografía, ¿no? Una imagen de doble burbuja, una burbuja grande y otra pequeña burbuja que constituyen la doble burbuja. El resto del abdomen está totalmente vacío, sin nada de aire. Esta es la imagen característica de una obstrucción duodenal, ya sea por páncreas anular, por atresia duodenal o por bandas peritoneales de Ladd que estrechan al duodeno. Aquí tenemos igual la doble burbuja. Aquí esta es la característica imagen de doble burbuja, nada de aire por abajo. Ya, entonces aquí tenemos las variedades, la membrana, un cordón que separa ambos extremos separados y el páncreas anular, ¿no? Y se produce la doble burbuja. Lo que habíamos visto antes. Entonces hay vómitos, distensión abdominal y no hay evacuaciones. Aparte de eso, polihidroamios y la aspiración del contenido de más de 20 centímetros cúbicos de líquido del contenido gástrico, ¿no? Bueno, lo que se debe hacer es descompresión gástrica, corrección de los líquidos y electrolíticos, manteniendo una vía permeable. Esto de excluir otros diagnósticos si es que hay tiempo, si no directamente se lo refiere, bien manteniendo la eutermia y luego se hará la corrección quirúrgica haciendo una anastomosis en caso de atresia duodenal, una duodenostomía. Pero en caso de páncreas anular hay que hacer una Y1 duodenostomía. Ya, y en caso de bandas peritoneales hay que seccionar las bandas y colocar el ciego en su lugar. Bueno, entonces esta es la duodenostomía. Bueno, lo importante es la descompresión nasogástrica
antes de referirlo. La técnica quirúrgica depende de la habilidad del cirujano y las características de la obstrucción, ¿no? Tenemos diferentes técnicas y aquí tenemos el páncreas. Bueno, existen complicaciones que pueden producirse después de la cirugía. El páncreas anular, ya entonces un defecto congénito cuyos síntomas ocurren cuando el anillo del páncreas comprime, estrecha el intestino. Otros dicen que ya había de todas maneras atresia del duodeno y que sobre esa atresia ha rodeado el páncreas al duodeno. Pero la cosa es que existe un páncreas que está rodeando. Entonces, en el páncreas anular está muchas veces, no todos los páncreas anulares tienen síndrome de Down. Hay el antecedente polihidroamnios, pueden haber otros problemas congénitos, puede haber pancreatitis y el tratamiento ya no es la duodenostomía, es la duodeno y erionostomía, porque no hay que meterse con el páncreas, tratar de separarlo, porque se muere el niño, no hay complicaciones severas. Aquí tenemos un páncreas anular, y ahí la imagen de doble burbuja, o sea, es las características, ¿no? Aquí tenemos el estómago, aquí el páncreas que está rodeando al duodeno, produciendo obstrucción duodenal. Ya, las bandas del lado peritoneal son conductos, son todo elemento que está dentro del peritoneo tiene sus medios de fijación. No están metidos el hígado, el riñón o mejor dicho, los órganos peritoneales como en una bolsa. Cada uno está fijado donde debe estar. Pero a veces en la más rotación, el ciego está a la izquierda y se lleva consigo unas bandas peritoneales. Aquí tenemos esas bandas peritoneales que van a obstruir al intestino. ¿Ya? Entonces lo que se hace es seccionar estas bandas y llevar el